Quería preguntarte acerca de cómo viste el discurso del primer ministro Netanyahu en la Asamblea de la ONU. Mira, voy a dividirlo en dos partes. Uno, desde el punto de vista político, evidentemente, la cantidad de países, 77 países que se levantaron y se fueron. Entre ellos, por supuesto, la gran mayoría de países no democráticos, dictaduras, algunas de ellas islamofascistas, era esperable que no participen. Preocupa un poco más de países como Perú, de países como Colombia, España. Ujú. Entonces, que hayan boicoteado el discurso por un lado. Eso explica también la situación política no buena que está pasando Israel a nivel internacional. Ujú. Por otro lado, la acusación de frente directa y clara de Netanyahu contra líderes occidentales, en donde les dice, ustedes tienen un problema de radicalismo islámico interno dentro de sus países y tienen una prensa que los ataca radicalizada esa prensa y como ustedes son líderes débiles, no pueden hacerle frente y piensan que sacrificando a Israel van a poder lograr un poco de simpatía. Y el mensaje contra Pedro Sánchez, contra Macron, contra el primer ministro de Inglaterra, clarísimo. Es Claro. un ataque directo contra ellos. Y ahora, desde el punto de vista técnico, la verdad es que no hay ningún primer ministro o ninguna autoridad a nivel mundial que tenga la capacidad retórica y los trucos mediáticos que tiene Netanyahu. El hombre te hizo un discurso estilo TikTok. Ujú. Vos podés dividir el discurso en piecitas de 2 minutos, en donde por un lado le hace al público, le hace una encuesta, un multiple choice, estilo americano, Ujú. y en otro momento le dice, y ahora vamos a transmitir este mensaje a los secuestrados directamente con parlantes en la franja de Gaza. Ujú. O sea, vos podés dividir el discurso en piecitas cortas y te das cuenta que el hombre entiende medios de comunicación y redes sociales. O sea, técnicamente hablando, juega otra liga. No importa el contenido de lo que dijo ahora. Claro. ¿Coincides entonces que es la primera vez después de mucho tiempo que se hace una buena comunicación? Porque uno ve la propaganda que hace Hamás en el mundo, que si se quiere supera, ¿no?, lo que de alguna manera hace Israel. Y de alguna manera es como que esta vez Netanyahu puso sobre la mesa todo y como que realizó una buena comunicación de todo lo que no se dijo a lo largo de estos años. ¿Vos coincidís en eso? Lo que pasa es que es complicado porque la buena comunicación al fin y al cabo es si vos podés ser un gran orador, pero si el público objetivo está especialmente contrario a tu postura, por más que le digas lo que le digas, van a rechazar. Y la Ujú. verdad es que el punto de vista de la opinión pública en muchos países hoy en día es claramente, hay una ola de protestas en contra de Israel clara, que se tiñe con profundo antisemitismo que estaba arraigado en ciertas sociedades. Le da un ejemplo puntual. España tiene un ADN antisemita muy problemático, que el problema ahí en España especialmente es que no están conscientes hasta qué punto tienen una tradición antisemita fuerte. Por Ujú. ejemplo, la primera conversión de judíos a la fuerza fue en España, la España visigoda. Ujú. Los primeros pogroms fuertes fueron en España y en Europa. La Inquisición fue española. Casi ningún literato famoso que conocemos español no fue profundamente antisemita. Lope de Vega, Quevedo, el peor de todos. Ujú. Incluso literatos modernos. O sea que cuando Franco hablaba de la alianza judeo-masiónica. O Ujú. sea, España tiene una tradición antisemita muy fuerte y tiene medios que profesionalmente hablando no los admiro, yo trabajé para ellos. Ujú. Estamos hablando quizás del periodismo más bajo, de menor calidad, en donde diarios como El País, que era un referente a nivel de contenidos, hoy en día, perdón, pero es un pasquín socialista, Totalmente, en donde el coincido. PSOE, Ujú. claro, entonces estamos hablando de una prensa muy problemática. Ahora, España, cuando hablamos de un país así, tenemos que la prensa radicaliza a la población y ahí tenés un nivel de antisemitismo que no se veía tanto en Europa como se lo ve ahora en España, donde más o menos el 80-85% de la población está convencida, pero completamente convencida, que hay un genocidio de la Franja de Gaza. Entonces, por más que Netanyahu hable como hable, o sea, muy capaz en su oratoria, no vas a convencer al promedio español. Ujú. Gabriel, ¿qué le respondes a la gente que dice que hay un genocidio en Gaza? Mira, el problema es que vos tenés que decidir en algún momento
si vas a llevar la charla a una charla de café o una charla periodística, que a veces es lo mismo, sabemos perfectamente. Sí. Entonces, o lo vas a mantener en un nivel de una charla técnica. Y desde el punto de vista técnico, Sí. legal, Ujú. no hay un genocidio, sino que hay una guerra. Y un genocidio se puede medir con 3 variables. Tenés que tener una intención clara de hacer un genocidio. Si vos lees Milucho, lees la Convención de Wannsee del año 42, ahí se explica cómo se va a cometer un genocidio. Lees los textos en Turquía contra los armenios y te das cuenta que hay una intención de hacer un genocidio. Lo segundo, tenés que tener números. Y los números que tenemos ahora, o sea, datos concretos de genocidio, los datos que tenemos ahora es lo que te da el Hamas. Lo que pasa es que yo trabajé con Hamas y sé perfectamente cómo estructuralmente mienten, porque, primero, que en el Islam radicalizado se puede mentir. Y segundo, entienden perfectamente que siempre va a haber algún progre que va a comprar fruta podrida y va a creer que lo que dice Hamas es datos reales. Entonces, jamás le dice a la población, hay 68.000 muertos y todos son niños y gente inocente, y el borrego lo va a comprar. Cuando digo el borrego no es el público, porque el público no tiene por qué saber lo que es el conflicto palestino-israelí y saber que jamás miente. El borrego es el periodista que repite lo que dice jamás y lo da como un hecho. Y en base a eso se repite que se hace un genocidio, porque si son todos muertos, civiles e inocentes, evidentemente hay una intención de hacer algo así. O sea, yo te puedo decir cuánto supongo que es la cifra de muertos de la Franja de Gaza, pero porque trabajo sobre el tema. Es más o menos, en las guerras de Israel contra la Franja de Gaza, siempre ha sido un ratio, que es un número de muertos de 1 a 1. Sí. Y es un civil por cada militar. Es una cifra baja en guerra urbana. Es una cifra baja. Imagínate que en otras guerras como Afganistán, por ejemplo, era 9 a 1, 9 civiles muertos por cada militar. Ahora, este dato que te estoy diciendo ahora, un tipo que profesionalmente se dedica a eso tendría que saberlo y decirte, mira, el ratio de muertos hasta ahora ha sido 1. Y Netanyahu en el discurso dijo, el ratio es de 1 a 2. Bien. ¿Está bien? Eso fue lo que dijo en el discurso. Sí, sí. Ahora, vos pensás, conociendo vos a los medios de comunicación y siendo periodista como yo, ¿vos pensás que los periodistas, después cuando termine este conflicto, se sepa la cifra de muertos exactas de la Franja de Gaza? No, por supuesto. Van a ir a su público y le van a decir, nosotros fuimos unos borreguitos que repetimos lo que decíamos jamás y lo que hicimos fue incitar al antisemitismo. ¿Lo van a decir? No, claramente no. Claramente no. Bueno, es un problema que tenemos. Por supuesto. Entonces, acá hay una guerra, con todos los dolores de la guerra, hay un nivel de destrucción física de la Franja de Gaza muy duro, hay una población que está sufriendo por los líderes que tienen, y es un drama humano sin duda, pero es complejo el drama humano, porque cuando vos ves lo que pasa en la Franja de Gaza decís, muy bien, hay gente que pasa hambre. Sí, pero decime la contracara, jamás se roba la comida que está entrando a la Franja de Gaza y se la vende a la población. Entonces, por ahora ganaron entre 1.200 y 1.400 millones de dólares vendiendo la comida a la propia población. Bueno, eso transforma el conflicto en algo complejo, no simple. Claro, claro. No, yo, Gabriel, te estaba escuchando y es verdad, yo coincido con vos que la información tiene que ser chequeada y que, bueno, a veces es muy vulnerable todo lo que corre como información, y te lo pongo ahí, subrayo. Pero por otro lado, siento que por ahí también son muchos los líderes que se han como manifestado en contra de lo que está pasando en Gaza. Y siento como que desde el lado de Israel no hay una autocrítica en algunas cosas. Es como que de repente, siento que yo sin saberlo tampoco, pero de repente veo que Inglaterra, Alemania, Francia, saco países que por ahí se consideran menores. Yo no los consideraría menores tampoco, porque todos son países. Pero siento que de repente son muchas las voces que se alzan con respecto a esto. Entonces también me parece como que me gustaría ver eso, ¿entendés? A ver si hay alguna mirada desde los dos lados, más allá. Estamos hablando de un conflicto muy, muy importante y realmente, como lo es también Rusia y Ucrania, lo mismo. Pero me parece como que, siento eso, como que en un punto, siendo un tipo que trata de escuchar todo y trata de meterse en tema, más allá de que es muy difícil interpretarlo y obviamente es muy complicado, lo sabés vos, lo sabés Laura, esto de este conflicto es muy de larga data y es difícil entenderlo, pero de repente cuando uno ve que tanto se manifiestan en contra o alzan la voz, como que de repente es una alerta. Sí. Sobre Ucrania.
vos no vas a tener un diputado como Massot o como Biasi, que son analfabetos en el conflicto de Ucrania, seguramente, y de Rusia, y también lo son en el conflicto palestino-israelí, y se atreven en público. Ay, se Se entrecorta. entrecorta, ¿no? Sí, Yo pensé se que estaba entrecorta. pensando, pero no, Sí, no, se no. entrecorta un poco. No se permitirían ellos. ¿Vos nos Sí, estás Gabriel, escuchando, Gabriel? Ok. se te entrecorta todo, Gabriel, perdón, todo lo que estás diciendo que es súper interesante. Se Se entrecortó, sí. entrecortó todo y Si lo podés Ah, volver a perdón. repetir, sí. Sí. A ver, en el conflicto de Ucrania y Rusia, vos no tendrías a diputados que son analfabetos en la materia, como Massot, como Biasi, tipos que no tienen ningún tipo de formación en la materia. No se atrevían a estarse como paladines intelectuales de una materia que desconocen. Pero con el conflicto palestino-israelí todo es posible. O sea, todos se creen Einstein. Entonces ahí tienes una situación. Es por qué se atreven a hablar sobre un tema que evidentemente desconocen. Ahí tenés un tema. Porque hay impunidad, esa es la respuesta, hay impunidad. O sea, vos podés cualquier barbaridad del conflicto palestino-israelí y le preguntás al tipo, ok, decime quién domina qué territorio, desde cuándo y en marco de qué conflicto y qué dice la ley internacional sobre el tema, y hacen aguas. Pero al tratarse de los judíos, podés hablar gratis. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es verdad lo que decís de la autocrítica. Aunque la autocrítica no siempre favorecería a aquellos que critican a Israel. No, Porque no, no, la no autocrítica es debería ser. necesario eso. No, pero te voy a decir una cosa. El tema es el siguiente. Vos estás viviendo en una jungla. Y en el Medio Oriente, para poder sobrevivir, vos tenés que transmitir fortaleza física muy dura. Entonces te voy a dar un ejemplo puntual. ¿Está bien? Fíjate este ejemplo que te voy a dar ahora. Un soldado israelí hablando frente a cámaras y dice: ustedes asesinaron a nuestras mujeres, violaron a nuestras mujeres, queremos paz con ustedes, y aparece otro soldado, aprieta un botón y vuela al edificio que está detrás. O sea, esa imagen circuló por redes sociales. Y era una imagen de un soldado diciéndole: ¿qué estás diciendo? Se metieron con el vecino equivocado, fíjense cómo les volamos los edificios. Esa imagen, a nivel internacional, es terrible para la imagen de Israel. Está presentando que soldados israelíes se ríen de la desgracia ajena cuando le volas un edificio. ¿Estamos de acuerdo? Esta misma imagen, en el Medio Oriente, que es un mundo caníbal, los países árabes dicen: estos tipos se volvieron locos, es mejor no meterse con ellos. O sea, en el Medio Oriente ese tipo de mensajes amedrentan. A nivel internacional, en la cultura occidental, no amedrentan, le hacen daño. Entonces, cuando Israel se presenta frente a la arena internacional y podría ser autocrítica, no lo va a hacer, porque en el Medio Oriente esa autocrítica va a ser considerada debilidad. Y no se puede permitir al primer ministro ni el gobierno de Israel actual, en la guerra actual, transmitir debilidad frente a Hamas, frente a Qatar, frente a Turquía. Entonces, esa es la dualidad. Yo estoy de Sí, acuerdo contigo. ahí Hay cosas que Israel se podría haber entiende hecho mejor. claramente, Gabriel. Claro. Ahí se entiende se entiende la postura y se entiende eso que decís, que por otro lado es tremendo, habla muy mal de la humanidad también, la verdad. Habla muy mal Y de claro, esto, pero por de que supuesto, estemos en el siglo XXI y que lo que me estás poniendo en letras, porque lo dijiste muy claro y fue más contundente de lo que uno imagina también eso, ¿no? La claridad esa de decir: no, nos vamos a mostrar débiles y esto es un mundo de caníbales, es otro mundo que no imaginamos, da como, no sé, a mí me puso como en un lugar de imaginar y de solo imaginar ya me puso como nervioso, no quiero ni pensar lo que es estar ahí. es complicado. Mirá, vos toma el caso de los kurdos. Los kurdos son un pueblo de hace muchos siglos. Ellos se merecen un estado en el Medio Oriente. En el Kurdistán tienen una lengua propia, una cultura propia, son musulmanes sunitas moderados. Los tipos no tienen un estado propio porque no son caníbales. O sea, cuando intentaron armarse, Claro. empoderarse, vos en el Medio Oriente, vos querés sobrevivir, en el Medio Oriente tenés que ser una potencia militar, económica, política y moral. Si no, en el Medio Oriente no sobrevivís. Por ese problema que cuando me das el ejemplo de los presidentes, bueno, ellos viven en sus comodidades de Europa y valoran sus realidades de acuerdo a un montón de factores. Pero ahora, ese buenismo que los guió moralmente, evidentemente era algo muy bonito, ahora tienen un problema porque por ser buenistas, yo diría buenudos,
dejaron entrar a Europa a un montón de personas que se radicalizaron o que vinieron radicalizadas y ahora tienen un problemón interno. Estoy hablando de Francia, Eso es de un mensaje que Bélgica. corre mucho también. Entre gente que también por ahí de derecha, que también dice eso y que puede ser, es real, pero está usado también mucho como eso. Es como también crudo, tiene la misma crudeza que lo que dijiste antes también, ¿no? Porque en un punto es como que se empieza a mirar de nuevo a gente que por ahí no tiene nada que ver y que por ahí quiere hacer lugar en Europa y que de repente ahora va a caer con el mote ese de viene de, y es horrible también, ¿no? Esto como que nos hace muy mal como, Te puedo como decir mundo. datos, Sí. pero te puedo decir datos No, concretos. seguro que hay datos, Te puedo decir, Gabriel, seguro. Sí, capacito a la fuerza de seguridad de casi todo el continente y de varios países de Europa también. Y te digo, la mayoría de la población musulmana no es radical. No es radical. Lo que sucede es que más o menos personas que piensan de forma radical son de entre el 10 y el 30% de la población. Aunque, entonces vos le preguntás, ok, hay varias cosas que en Occidente no sabemos. Por ejemplo, emigrar para emitir el mensaje del Islam es algo bien visto en la cultura musulmana, porque Mahoma en el año 622 se fue de Meca a Medina para llevar la palabra de Dios. Entonces, en la cultura occidental nosotros vemos que emigrar para ir a un lugar nuevo es un descenso de estatus. Haces cosas que en tu país no harías. Claro. Bueno, en la cultura musulmana no es así. 1, 2, la cultura occidental es jahiliya, y jahiliya significa en árabe infección de Occidente, valores como la democracia, como la igualdad sexual, o la libertad sexual. Son valores que son jahiliya, infección de Occidente. Una persona que viene del Medio Oriente piensa que esa contaminación es inferior culturalmente. Te acabo de decir 2 variables solamente. Gabriel, te hago una pregunta. Perdón, ahí serio. tengo una pregunta con respecto a eso, porque es muy fuerte, porque uno puede hablar de nivel cultural. Cuando hablamos de nivel cultural acá, es como, a ver, voy a poner un símbolo, el open mind, entender por ahí otras cosas y abrir la cabeza a otras culturas y tratar de interpretarlas. Eso es lo que falta acá. En la cultura oriental, esto es lo que estamos hablando de estos tipos de países, no hay una cultura que te abra la cabeza más allá de lo radical que puede ser la religión. No hay eso. Es decir, poder interpretar, poder elegir el camino por donde voy, pero sin embargo entender que hay otros caminos. Ah, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Y la respuesta es, te voy a decir, te puedo hacer un montón de respuestas. Te voy a hacer una respuesta básica. El problema central es, cuando llegó Napoleón Bonaparte a Medio Oriente en el año 1799, trajo y conquistó Medio Oriente, parte de Egipto y demás, y trajo todos los valores de Occidente. Y ahí creó un trauma. Pues el trauma de decir, ¿por qué nosotros somos conquistados si nosotros creemos que somos superiores? Y ahí hubo varias respuestas. Una de las respuestas es el radicalismo islámico. Otra respuesta es el liberalismo, pero es una fuerza casi ínfima. El punto de partida para tu pregunta, que es sensacional, es que hay una cultura muy endeble, muy baja de autocrítica. En la cultura cristiana y judía, cuando te hace algo, te pasa algo malo, tendemos a explicarnos por qué nosotros hicimos algo malo y por qué estamos como estamos. Cuando vos tenés baja autocrítica, siempre echás la culpa a alguien de afuera. En el Medio Oriente, vos le preguntás a por ejemplo, preguntar a un palestino de Hamas, ¿qué hiciste vos para llegar a esta situación? Nada, es todo por culpa de la ocupación. Hay cero autocrítica. Y cuando vos tenés una cultura de cero autocrítica, bueno, todo lo que estás preguntando es diferente. En el Medio Oriente, la cultura de autocrítica es una cultura judeo-cristiana occidental, más que nada europea. Esa para mí es la base de todo el problema que estamos hablando. Gabriel, para ir cerrando, quería preguntarte, estamos a 8 días de recordar la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Esto fue en el 7 de octubre del 2023. ¿Hay algún principio de acuerdo para la liberación de los rehenes que están en Gaza? Mira, 2 cosas. La primera es que puede ser que Donald Trump intente impulsar un proyecto, que no creo que lo haya escrito él el proyecto, sino que creo que salió de Israel, para ir terminando con la guerra, con la liberación de los rehenes y con la implementación de un gobierno alternativo que no sea de Hamas. Puede ser que debido a la debilidad que está teniendo Hamas en la franja de Gaza, puede ser que sea el momento de implementarlo. E Israel estaría interesada por el bullying a nivel internacional que está sufriendo. Claro. O sea, creo que estamos en un momento que podría llegar a ser. Perfecto. Y lo segundo es
Y lo segundo que te quería decir Sí, es sí. que con Alfredo Leuco, el periodista argentino, y con Mariana Bellini hicimos un documental que lo pueden ver ustedes en Mercado Play, por totalmente gratis, que se llaman Vivas, asesinados por ser judíos, y es una familia argentina. Los niñitos, Ariel y Kfir Vivas, Shiri, su mamá, y su padre, Yossi Margit, 3 generaciones de asesinados durante el 7 de octubre. Y lo que hicimos fue, debido al 7 de octubre, exponer lo que hizo Hamas, que no lo vio el público, porque la cultura en Israel es que el cuerpo del muerto se respete, no se muestra. Nosotros decidimos, utilizando los materiales que están en la dark web, que había llegado el momento de mostrarle al mundo lo que ocurrió el 7 de octubre de verdad, filmado por los propios terroristas que entraron. Y ese documental lo pueden ver en forma libre, y es un gran trabajo que ha liderado Alfredo Leuco. Lo vi y invito a nuestros oyentes a verlo, al igual que escaneen el QR que presentó el primer ministro Benjamín Netanyahu, que también muestra imágenes terribles de lo que fue esa masacre que la mayoría no la vieron. Así que, Gabriel, un placer hablar con vos, te agradezco mucho, Yanatova Umetuká, y seguramente estaremos conectándonos en otro momento. Un abrazo, gracias. Gracias.